bienvenidos al Forbes Summit de COMEX. Vamos a arrancar con nuestro primer panel, el potencial exportador de la Argentina, y para eso nos acompañan Juan Santivaras, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI. Hola Juan, hola Marcelo, ¿cómo están? Bien, Florencia. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema creo que sobre el que hay mucho para hablar, el potencial exportador de la Argentina, de por sí siempre, y en este año me parece que todavía más. ¿Qué políticas les parece que son las que necesita la Argentina, de las que se vienen implementando y de las que todavía faltan, para alcanzar este potencial exportador? Sobre todo teniendo en cuenta que siempre hay necesidad de divisas y a través de las exportaciones uno de los principales ingresos, pero ¿cómo se podría impulsar este potencial? ¿Qué falta? Bueno, si quieren empiezo yo. Perfecto. Mira, la Argentina hace muchos años que tiene una debilidad en la participación en el comercio internacional. De hecho, una debilidad creciente. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno quitar del contexto coyuntural la problemática. La Argentina hace 60 años explicaba el 0,8, casi el 1% de todas las exportaciones mundiales, y hoy explica el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Y no este año, el anterior, es un problema que viene de raíz. Por lo tanto, yo creo que hay mucho por hacer. Por un lado está la pendiente, desde hace mucho tiempo, normalización macroeconómica, un ordenamiento macroeconómico que permita al inversor, productor, exportador planificar a largo plazo. Primero, que me parece que la primera cuestión es ordenar la macro. En segundo lugar, yo creo que hay que actualizar el entorno regulativo. La Argentina tiene una cantidad de normas, desde las leyes más importantes hasta algunas regulaciones administrativas que no han acompañado la evolución tecnológica. El mundo hoy requiere mucho dinamismo, mucha flexibilidad, mucha capacidad de anticipación y adaptación, y hay un cambio regulativo pendiente. En tercer lugar, yo creo que hay que fortalecer el entorno institucional. En la Argentina hay como cierta desconfianza en relación a la vigencia de los derechos, al cumplimiento de los contratos, a quién dirime cuando hay conflictos, algo así como el orden que la Constitución prevé, pero que está en discusión permanente. Y en cuarto lugar, una apertura de la economía, porque somos una economía muy cerrada por distintas razones, por prácticas, por políticas, por normas, por burocracia, por dificultades logísticas y de infraestructura, por falta de acuerdos internacionales. Entonces, a mí me parece que hay un cuadrado de factores que deben ser trabajados, estos cuatro que dije, que insisto, no son responsabilidad de hoy, que viene de mucho tiempo y que en todo caso hacia adelante requieren un consenso, un liderazgo y un acuerdo de todos, porque esto, en caso de ser implementado, tiene que ser implementado a lo largo del tiempo. Juan, en el caso tuyo, ¿qué opinas con respecto a esto? Florencia. Bueno, muchas gracias por recibirme hoy. Aprovecho para saludar a Marcelo, contarles a todos que Marcelo ha sido él también presidente ejecutivo de la agencia y ha sido uno de los hacedores de la reputación de la agencia, así que aprovecho para saludarlo. En términos generales, creo que Marcelo ha sido muy gráfico sobre los elementos centrales de lo que debería ser una política de comercio exterior integral. Yo simplemente tengo algunas observaciones complementarias. La primera es que es verdad que hace falta una estabilidad macroeconómica, es importante. Nosotros creemos que, como dice Marcelo, haciendo abstracción del contexto muy difícil de la pandemia, la Argentina va hacia una normalización de su economía, ¿no? Hemos resuelto el problema de los deudores, estamos resolviendo el problema del FMI y estamos conversando un presupuesto con, yo diría, conjeturas muy razonables en el Congreso. Dicho esto, las reglas de juego de la economía tienen que ser reglas de juego que promuevan la producción y el trabajo. Hemos visto que en los últimos años ha habido más bien una política macroeconómica y especialmente una política del Banco Central que promovía la especulación, tasas
absolutamente siderales que hacían absolutamente imposible para nuestras empresas que trabajen, y dentro de ese marco creo que es importante decirlo, que la estabilidad tiene que ser con reglas de juego que promuevan la producción y el trabajo. Después estoy absolutamente de acuerdo respecto a la cuestión de alguna manera de la evolución institucional. Creo que se van apareciendo nuevos desafíos que nosotros todavía no estamos trabajando de manera integral. Por ejemplo, las cuestiones que van a ser barreras no arancelarias en los próximos días, en los próximos años, la neutralidad de carbono, por ejemplo, el uso responsable del agua, todas cuestiones que tienen que ver con una demanda cada vez más sofisticada. Con respecto a la apertura al mundo, yo diría que aquí lo que nosotros debemos encontrar es una relación inteligente con el mundo, ¿no? Una relación donde efectivamente, Marcelo sabe muy bien, los dos hemos trabajado en el ámbito de la Cancillería, y desde que de alguna manera el multilateralismo ha perdido su espacio, las relaciones entre las naciones son cada vez más de toma y daca, y efectivamente es la única manera de tener resultados rápidamente, y nosotros necesitamos ampliar nuestro acceso a mercados, pero digo, hay que hacerlo en un marco de inteligencia, que significa que no podemos abrir si no sabemos lo que vamos a ganar, y tenemos que tener muy claro el impacto de lo que se abra respecto a lo que se puede ganar, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones tienen impacto, y es muy, muy importante iniciar negociaciones con ese conocimiento. Finalmente, me parece a mí últimamente que, para completar la idea de Marcelo, nosotros vemos en los últimos 15 años, 20 años, con tipo de cambio favorable, sin tipo de cambio, con regulaciones, sin regulaciones, con reintegros, sin reintegros. En términos de volumen, las exportaciones argentinas están estancadas. Hemos visto años de mayores exportaciones, pero han sido por efecto precio, y ahí hay un real desafío. Exportar más significa que hay que hacer que las empresas produzcan más y exporten más. Entonces, nosotros vemos dos cosas muy importantes ahí. La facilitación de negocios en destino a través del accionar modernizado de las embajadas y de las consejerías comerciales, que es algo que está llevando a cabo el canciller Felipe Solá, y del punto de vista desde la agencia, la posibilidad de poner expertos en comercio internacional dentro de cada empresa. Y este año hemos puesto en funcionamiento un programa de desafío exportador que efectivamente hace eso, pone un experto en comercio exterior dentro de cada pyme. Este año estamos ocupándonos ya de 600 empresas en todo el país, y vamos a ir ampliando hasta todo lo que podamos. Espero 1.500 empresas más el año que viene. Perfecto. Y estos que son, digamos, problemas, como decíamos, más macro y también como más generales, por fuera de la coyuntura, sino más estructurales, pero ¿cómo afectó este año la coyuntura? Fue una coyuntura muy especial, una pandemia, afectó a prácticamente todos los países del mundo. Hubo sobre todo un momento en la primera mitad del año de mucho cerramiento, mucho los países mirando para adentro, se frenaron un montón de operaciones. ¿Y cómo afectó los planes de las empresas? Y ahora que vamos camino a quizá un intento de normalización, ¿cómo lo ven hacia adelante? Y también si queda de lo que se tuvo que hacer y de las maneras de arreglarse que puede llegar a quedar para el futuro, que también pueda servir para aumentar la exportación y las relaciones con otros países. Este fue un año muy complicado, efectivamente. Ahora, no fue todo el año igual. Empezamos con, ante la irrupción de la pandemia, una previsión de la Organización Mundial de Comercio que anticipaba una caída de todo el comercio mundial de entre 15 y 30%. Llegó a decir 32%. Hace poco se publicó un trabajo de la UNTAD que está previendo finalmente para este año total una caída del comercio global, comercio transfronterizo global, de entre 7 y 9% para todo el año.
El comercio internacional cayó muy fuerte en el segundo trimestre del año, 17%. En el tercer trimestre ya cayó 6% y en el último se espera que cae 3% y todo el año entre 7 y 9. Por lo tanto, la caída es mucho menor que la que se había previsto. Incluso va a ser, si se cumple con esta previsión, menor a la caída del comercio internacional total de la crisis financiera de 2008-2009. Por lo que hubo una concentración de la caída en la primera parte del año, el primer semestre y sobre todo el segundo trimestre. Segundo lugar, la afección no fue igual según las regiones. Asia ya está recuperando con mucha fuerza, dinamismo, no solamente en materia de Producto Bruto, sino en materia de comercio internacional. De hecho, la economía china este año finalmente va a crecer en términos interanuales en relación al año anterior, poquito, pero va a crecer. Y todas las previsiones de recuperación para el año que viene marcan a los países asiáticos como los más dinámicos. El PBI de la India se prevé que recuperará 10% el año que viene en relación a este año. Por lo que da la sensación de que la segunda parte del año todo tiende hacia una normalización, pero no uniforme. Oriente está un poco mejor preparado, como vemos Europa todavía está muy afectada por el problema sanitario, y nuestro hemisferio también. La verdad es que en Latinoamérica tenemos todo un escenario de mucha complejidad que a la pandemia le agrega los problemas anteriores. La verdad es que Latinoamérica es una región con muy poca participación internacional en materia de flujos de la globalización que se ha agravado por la pandemia. Yo diría, la globalización, en mi opinión, ya no es una globalización como fue hace 10 o 15 años, y probablemente en adelante ese cambio se exacerbe. Yo creo que hoy, para hablar de globalización, hay que hablar de 5 grandes flujos: comercio internacional de bienes, comercio internacional de servicios, proyectos de financiamiento y sobre todo financiamiento vinculado a nuevas tecnologías, flujo de inversión extranjera directa, emisivos y receptivos, y el más importante, flujo de datos, información y conocimiento. Todo eso integra un sistema en el cual hay empresas participando en ecosistemas internacionales que invierten, proyectan, planifican, en la que el principal componente de la economía internacional es la generación de capital intelectual. La pandemia este año afectó, pero probablemente también levantó el piso para una aceleración de este cambio tecnológico en el cual estamos y para el cual tendremos que ir preparando. Por supuesto, para la Argentina este ha sido un año catastrófico. No quisiera estar en los zapatos de Juan, que le ha tocado una experiencia inédita. Igual como experiencia, Juan, te vas a transformar te vas a ver esto de promover exportaciones en un escenario inédito, y ese capital va a ser tuyo. Y sin duda lo que vamos a tener que hacer es amacarnos para adaptarnos a esta aceleración del cambio que yo creo que se viene en adelante. Juan, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, mira, como dice Marcelo, ha habido un impacto, ha sido un año complejo y desafiante. Sabemos que había un impacto en los flujos de exportaciones argentinos. Yo diría que a pesar de las circunstancias y, como decía Marcelo, de lo que vemos en América Latina, que la UNCTAD está hablando de una caída de algo del 23% para este año, que es una cosa casi cataclísmica, diría que la Argentina muestra cierta resiliencia. Ha tenido, creo que entre enero y septiembre, una baja del 11% de nuestras exportaciones, dentro de las cuales hay un efecto precio de, no me acuerdo si es del 6%, y un efecto cantidad del 5%, que es lo que da ese 11%. Sin embargo, bueno, como te decía, ha habido ganadores y perdedores, y está claro que los perdedores están vinculados quizás a las cadenas de valor más bien industriales, de insumos y de bienes terminados industriales. El mejor ejemplo, creo, acá es el sector automotor. Por ejemplo, ¿quién compra un auto en pleno COVID? Bueno, y todo eso hace que todas esas cadenas que además funcionan just in time, etcétera, todo eso ha hecho que hacia atrás la demanda vaya impactando y los flujos de comercio se detengan. Ahora bien, después hemos tenido sectores que han mostrado un muy buen desempeño. Ejemplo de ello es el de los alimentos. El consumo de alimentos obviamente no se puede detener. La Argentina
Creo que ahí ha habido un trabajo ejemplar, tanto del sector privado como del sector público. Ha habido una articulación público-privada excelente y hemos logrado que los flujos de alimentos argentinos al mundo continúen de manera casi normal, absolutamente normal, y este año podemos contar entre lácteos, legumbres, fruticultura, sector apícola, nutrición animal, más de 1.200 millones de dólares extra de exportaciones de enero a septiembre. Entonces, digo, por un lado, diría que es matizado. También hay muchos sectores que usan normalmente el e-commerce o que han sabido adaptarse muy rápido. Estamos hablando de los servicios basados en el conocimiento, por ejemplo, que han tenido un año especialmente bueno y eso nos augura, me parece, un futuro interesante. ¿Qué pasó desde mi trabajo, desde nuestro trabajo en la agencia? Bueno, es verdad, tuvimos un primer trimestre normal con lo que hacemos generalmente, que es promoción comercial en el exterior, etc. Después hubo 2 meses de parate tremendo, porque todos los actores del comercio exterior, o por lo menos de la promoción, empezaron a buscar estrategias para seguir funcionando, y después las grandes ferias internacionales por un lado y nosotros por el otro, a través de la organización de rondas de negocios virtuales, etcétera, empezamos a funcionar, y este año ya llevamos unas 35, creo, eventos entre ferias y rondas internacionales, y de alguna manera internacionalizamos unas 1.000 empresas de manera virtual y se han realizado negocios. Para darte un ejemplo, hemos participado de las 2 grandes ferias del libro de manera virtual, Frankfurt y Bolonia, y ahí tenemos, por ejemplo, la editorial Limonero, que ganó premios y que hizo negocios. Es decir que otra vez es un año matizado. Nosotros desde la agencia que pusimos muchísimo esfuerzo en capacitar a los actores, generamos un programa de capacitación para empresas muy vigoroso, obviamente virtual, y llevamos hoy capacitadas unas 45.000 empresas en 7 meses de COVID, que es lo que se había capacitado desde la agencia en los 5 años anteriores. Así que esto también me parece que demuestra las ganas, la resiliencia y la apuesta de nuestras pymes para el futuro. Después formamos muchos recursos humanos en las provincias, nuevos profesionales para poner en funcionamiento este famoso programa de asistencia técnica que se llama Desafío Exportador, 200 técnicos en todo el país. Formamos técnicos en formulación y evaluación de proyectos privados de inversión, porque en Argentina muchas veces decimos que no hay inversión, pero la verdad es que hay muchas ideas que no terminan en proyectos de inversión porque no hay metodología de inversión, sobre todo en las pymes. Y bueno, y como te decía, seguimos con la promoción comercial, así que efectivamente, como dice Marcelo, ha sido un enorme año de aprendizaje y también extremadamente interesante, y espero que hayamos estado a la altura. ¿Y cuáles les parecen que son hoy las variables macro del país que más están afectando el desarrollo del potencial argentino para insertarse en el mundo y para seguir exportando? Se habla, no sé, puede ser el tipo de cambio o los diferentes tipos de cambio, también quizá una inflación alta que se traslada en costos, pero que es muy difícil trasladar en precios a países donde no hay inflación, no es que se puede hacer lo mismo. ¿Cuáles les parece que son las variables macros que hoy están afectando más la posibilidad de exportar e importar de las compañías e insertarse en el mundo para las que todavía les falta? Bueno, a ver, yo diría 2 cosas ahí. Primero, evidentemente las variables macroeconómicas desordenadas, que en realidad en muchos casos, como la tasa de inflación, es un problema ancestral de la Argentina, y en otros casos están agravadas por la emergencia, porque se ha tenido que enfrentar esta pandemia a través de los instrumentos con los que el gobierno ha podido. La verdad es que la Argentina no tiene fondos contracíclicos,
no le sobran reservas al Banco Central, tiene una moneda poco demandada, por lo tanto no tiene margen de emisión para enfrentar la emergencia sin impacto en la inflación, no tiene capacidad de endeudamiento porque es un país que no tiene fluido funcionamiento en los mercados financieros, por lo tanto la problemática de las variables macro, que ya venía vigente y desde hace mucho tiempo, se agrava en un contexto de dificultad como la pandemia ha generado. Y eso obviamente afecta la capacidad de las empresas exportadoras, porque los negocios internacionales requieren previsibilidad. Un proyecto de participación en el comercio internacional supone inversión, planificación, relaciones con clientes, lo que yo llamo arquitecturas vinculares, que en realidad no es una relación de mera vinculación esporádica, contrato spot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino de una alianza sistémica con clientes en el exterior, participar en ecosistemas en los que vale mucho la capacidad de anticipación en un momento de cambio tecnológico. Por lo que obviamente la tasa de inflación, la necesidad de estar modificando el marco de referencia regulativo de manera más o menos regular, la emergencia y la incertidumbre que ha generado la pandemia, la tasa de interés o la tasa de cambio imprevisible son afecciones, claramente. Pero yo creo que en términos de variables, a mí me parece que es importante volver a esos 4 elementos que yo mencioné al principio. Para mí no es solamente el tema de la tasa de inflación, para mí es un poco más profundo y me remito a esos 4 elementos que yo mencioné al principio. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante? Y esto es lo segundo que quiero decir. Porque el mundo hoy está en un proceso de reformulación de la globalización productiva, que en mi opinión se basa en 5 grandes títulos. Trato de ser esquemático para no alargar el diálogo y por eso voy 4, 5, 1. Me gusta concretar para ser claro. Una vez leí que alguien dijo que cuando uno no llega a ser genio, conviene ser claro. Entonces, para mí el primer elemento que está ocurriendo en el mundo hoy, que lo mencioné ya, es el cambio tecnológico. Es un cambio tecnológico profundo que está llevando a lo que se conoce como la intangibilización de la economía. El valor económico hoy se genera por la innovación, la ingeniería, la invención, el know-how, el software, la capacidad de desarrollar, saber hacer, el conocimiento como principal motor de la economía, lo que podríamos llamar el capital intelectual. Esto es un elemento crítico no solamente para las políticas, sino para el desarrollo de las empresas. Primer elemento de la nueva instancia de la globalización. Segundo elemento, estamos consecuentemente en un proceso de mayores exigencias cualitativas. Juan marcaba al principio esto de las exigencias no arancelarias. El mundo está elevando exigencias no arancelarias. En el mundo, en promedio, el arancel está cayendo como algo obstructivo en materia de comercio. El promedio del arancel en el mundo hoy es 4 o 5%, cuando era 20% hace 30 años. Ahora, lo que está creciendo es un conjunto de exigencias no arancelarias y probablemente la pandemia nos va a poner ante escenarios en los que va a haber más exigencias sanitarias, más exigencias de seguridad, más exigencias vinculadas con estándares y requisitos. Ese es el segundo elemento que hay que considerar. Tercer elemento que hay que considerar. Esto está modificando el marco de referencia jurídico, los acuerdos internacionales, los tratados de libre comercio, de complementación económica, de integración, están empezando a hacer ya no meras reducciones arancelarias, sino acuerdos de confluencias regulatorias. Por lo tanto, participar ahí exige mucho más que, bueno, bajemos los problemas en frontera y después cada uno hace lo que puede. Fíjense lo que está pasando con la negociación Mercosur-Unión Europea. La Unión Europea te está diciendo, bueno, pero además me interesa lo ambiental. Por lo tanto, hay un cambio en la composición de esos escenarios de integración en términos jurídicos. Cuarto elemento, la creciente relevancia de la geopolítica. Hoy en día, en el negocio, en el comercio, en los flujos de inversión, la geopolítica empieza a influir. Y entonces, la elección de socios y mercados también tiene un componente extra negocio. Y el quinto, se exigen empresas internacionales, que no tienen por qué ser multinacionales, pueden ser micro multinacionales, pero la empresa se tiene que concebir como un actor internacional. De modo que estos 5 componentes del nuevo escenario internacional requieren, por supuesto, desde adentro del país, esos 4 que yo mencioné al principio: un ordenamiento macroeconómico, una modernización regulativa, un fortalecimiento de la vigencia institucional y una apertura económica. Es un problema sistémico, yo diría, no es una variable, una devaluación o un subsidio o una acción por aquí o por allá. Hay que verlo de manera sistémica. Esto requiere
inversión, políticas públicas adaptadas, mucha generación de valor. La economía que viene no es una economía de bajar costos, sino de generar valor. Hay un cambio de paradigma y eso supone un esfuerzo múltiple entre el sector público, el sector privado, el tercer sector, los formadores de recursos humanos, los generadores de servicios, prestadores para los que actúan internacionalmente. Es un tema mucho más complejo que el de una o dos cuestiones puntuales. Juan. Sí, Pilar. Florencia, perdón. No. Bueno, me parece que Marcelo ha sido más que elocuente. Yo quisiera decir que en términos generales estoy muy de acuerdo. Parte de eso creo que se refleja muchísimo en esta nueva gestión. Por ejemplo, el trabajo que se está realizando desde la Cancillería en términos de articulación público-privada. El canciller Solá, junto con el secretario Nem, este año han generado, por ejemplo, mecanismos de diálogo y de construcción de consensos para las futuras negociaciones y para las negociaciones que están en curso a través de los consejos públicos privados. Están generando también un consejo federal, un espacio de diálogo con los gobernadores y con los ministros del gobierno nacional para ver cuáles son, de alguna manera, las prioridades que tienen cada una de las provincias en términos de inserción al mundo. Y esto, también se ve hoy en las mesas de trabajo interministeriales y en las mesas de trabajo con el sector privado, donde siempre hay un miembro de la Cancillería en la mesa de trabajo que va alimentando de alguna manera la búsqueda de información para tomar pasos hacia adelante de inserción inteligente al mundo. Así que, por un lado, me parece que esto es importante. Por otro lado, me gustaría quizás simplemente hablar de la cuestión más micro, que es la cuestión de las empresas. Una vez que, digamos, existen las condiciones favorables para la inserción al mundo, también necesitamos de empresas competitivas. Y acá hemos visto que, digamos, dentro de esta situación de pandemia que ha sido extremadamente difícil y donde el Poder Ejecutivo o el Estado ha estado muy presente para fortalecer a las empresas, para sostener a las empresas a través de ATP, de garantías, de préstamos bonificados, etcétera. También en estas últimas semanas hemos visto, por ejemplo, el lanzamiento del programa federal de desarrollo de pymes que ha puesto en marcha el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde básicamente tenemos una propuesta de construcción de competitividad a través de productividad, de financiamiento, de garantías, de innovación y de desarrollo, en fin, de todos los aspectos que necesitamos para que nuestras empresas se inserten en el mundo de manera sostenible. Finalmente, me parece también que ahí hay un elemento sí que es importante, sobre el que tenemos que trabajar, que tiene que ver con esto de que hace 20 años seguimos de alguna manera con el mismo volumen de exportaciones, que tiene que ver con la falta de cultura exportadora. Tenemos que construir una cultura exportadora que implica no solo conocer la operatoria, no solo saber cómo se realiza una operatoria de comercio exterior, sino tener una comprensión fina de la demanda de los mercados, digamos. Nosotros hoy estamos viendo la aparición de una nueva mega región en Asia, que es la Asociación Económica Integral Regional, y hemos visto en los últimos años que las importaciones, en los últimos 10 años, las importaciones de Asia en general han crecido al 40% anual.
Ahora, la Argentina tiene una inserción en ese mercado del 0,3%. Lo que tenemos que ver como una oportunidad, efectivamente, pero para eso tenemos que comprender que la demanda asiática es sofisticada, que culturalmente está lejos de nuestra oferta, por ejemplo, en términos de alimentos, y tenemos que, mejorar la inteligencia para hacer una adaptación de nuestra oferta exportable. Y creo que ahí hay un trabajo muy importante de articulación público-privado, que es lo que estamos llevando tanto desde la agencia como desde la Cancillería. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Marcelo. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero creo que hablamos de muchísimos temas, así que hay mucho para analizar. Les agradezco a los dos por el tiempo. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias, y nosotros seguimos con más Comex.